Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago. Hoy vamos a terminar el capítulo 1 de Santiago. El libro de Santiago está dividido en secciones. ¿Me puedes poner el QR, por favor? Presiona el centro. ¿El de home? No, el centro. Hay una cruz allá. El enter. Ahí. Es una flecha. Maki, apagas la luz de aquí para que se vea la luz. Bien. Bien, el día de hoy vamos a leer uno de los versículos más importantes, o bueno, más, yo diría, como liberadores de la Biblia. Muchos nos preguntamos qué onda con la religión. ¿Los cristianos somos religiosos o no somos religiosos? Esa es una pregunta que debe resaltar, porque a muchos nos gusta decir que no somos religiosos, pero tenemos que responder correctamente esta pregunta porque es una pregunta justa. ¿Somos religiosos los cristianos o no lo somos? Vamos a leer el versículo 26, el versículo 26 y 27, son los últimos dos versículos de este libro, de este capítulo 1. Hasta aquí terminamos la primera sección del libro de Santiago. Y es muy interesante porque esta sección es como introductoria. Santiago está como que agarrando carrera apenas, y esta sección es muy interesante. Entonces, vamos a leer esos versículos. Aquí están en la pantalla, creo que se pueden ver bien. Dice: pero quien se fija atentamente en la ley, perdónenme, en el 26, ahí está. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpios de la corrupción del mundo. Vamos a volver a leerlo. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Bien, ¿qué es la religión? ¿Qué significa la palabra religión? Bueno, la palabra religión es una palabra que describe a una persona que también es piadosa. Y la palabra piadosa, quiero llevarla por esta línea para no meternos en conflictos del término y estas cosas, pero la religiosidad en realidad tiene que ver con la adoración. La religión tiene que ver con el cumplimiento de ritos, de rituales, de reglas. Entonces, ¿la Biblia tiene reglas? Sí, tiene reglas. ¿La Biblia contiene rituales? Sí. En ese sentido, hay una carga de religiosidad para nosotros. Es decir, quiero ir ahora, este es el primer concepto, lo primero que es necesario observar, pero voy a explicar por qué no somos religiosos, pero por qué sí somos religiosos. ¿Me explico? Entonces, la palabra religiosa, la persona religiosa, la persona piadosa, es una persona que cumple las obligaciones o que está sujeta a las reglas de un culto. Entonces, si nosotros observamos hacia otros lugares,
hacia otras religiones, hacia otras formas de tener fe, observaremos que todos están alineados a alguna especie de religión, todos. ¿Por qué? Porque si yo creo en algo, entonces yo me estoy haciendo creyente de algo y ese algo me produce o me exige formas de actuar. Entonces, cuando yo cumplo con esas cosas, con esas reglas, entonces yo me convierto en una persona religiosa. Ahora, la Biblia está estructurada en dos partes importantes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene lo ritual que era para el pueblo de Israel. Cuando viene Jesús, Él viene a romper lo ritual. Él dice, ya no hay más rituales. Lo voy a explicar de esta forma. Voy a explicarlo en el asunto del perdón de los pecados. ¿Okay? ¿Cuál era el ritual para el perdón de los pecados? La religión judía o la observancia de la fe judía consistía en esto. El que quería ser libre o quería ser perdonado por sus pecados, tenía que hacer lo siguiente. Tenía que traer un animal ahora hablemos del cordero pascual, de un corderito que fuera de 1 año, no debía de tener ninguna enfermedad y tenía que ser sano, tenía que ser perfecto. Asimilando a Jesús, ¿me explico? Pero antes de hablar de Jesús, el cordero tenía que ser llevado hacia el sacerdote. El sacerdote iniciaba el ritual de esta manera. Yo llevaba mi corderito, si yo quería pedir perdón por mis pecados de todo el año pasado, yo llegaba con mi corderito. Entonces lo presentaba delante del sacerdote y el sacerdote pone mi mano sobre el cordero, sobre la ovejita, y yo hacía una oración en la que yo pedía perdón por mis pecados a Dios y yo los transmitía hacia el cordero. ¿Me explico? Ese era el ritual. Entonces yo oraba y pedía perdón por mis pecados y transmitía mi culpa, mi pecado, al cordero. Y entonces, una vez que yo terminaba mi oración, el sacerdote cortaba el cuello del corderito para que éste muriera en mi lugar. ¿Me están entendiendo? En otras palabras, el cordero pagaba mis culpas. Eso es lo que hace Jesús. Por eso la Biblia dice que Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Porque Jesús tomó nuestro pecado en Él. Por eso nosotros no experimentamos el juicio de Dios o el castigo de Dios en nuestras vidas. Entonces, el ritual era ese. Pero Jesús viene a quitar el ritual. ¿Cómo lo quita Jesús? Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué tengo que hacer ahora para ser perdonado por mis pecados? Solamente pedir perdón. No hay ritual. ¿Me explico? ¿Me están entendiendo? Ya no hay religiosidad en ese sentido. Ya no necesito cumplir con el ritual de llevar a cabo, matar a un animal, de hacer un sacrificio para que yo pueda pedir perdón por mis pecados. Jesús rompe este asunto ritual. ¿Me están entendiendo? ¿Voy bien? Hay otra cosa que además de lo ritual, que son las reglas. Éxodo capítulo 20 tiene los famosos 10 mandamientos. Vamos a ir ahí para que entendamos un poco más este asunto. Éxodo capítulo 20. Los 10 mandamientos. Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni
con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días en ellos, todo lo que tengas que hacer. Por eso los judíos no trabajan en sábado. Y hay que tener en cuenta que su sábado empieza el viernes en la tarde. Los judíos dejan de hacer actividades el viernes en la tarde para terminar el Shabbat o el sábado en el día sábado, más o menos a la misma hora. Ellos no guardan como nosotros el domingo, ellos guardan el sábado para respetar a Dios porque está en su ley. Estos son los 10 mandamientos. Entonces, no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, ni codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Estos son los famosos 10 mandamientos que nos dan a nosotros un código de moral, un código ético. La ley no solamente es reglas o rituales. Y hablando de los 10 mandamientos, estos nos presentan una estructura de ley moral, de ley ética. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es la moral? La moral es aquello que yo actúo de forma personal, es decir, ¿cuáles son tus valores? Tus valores son los que te definen como persona. Es decir, eres una persona que respeta la vida de otros, eso es un valor, ¿no? Una discusión muy fuerte que tuvimos en algún momento en la universidad fue sobre la virginidad. ¿La virginidad es un valor o un derecho? De acuerdo a la Biblia, la virginidad es un valor. Sí, tiene todas sus líneas de discusiones y todo lo que podamos discutir, pero la Biblia habla de la virginidad como un valor. Entonces, todas estas cosas son las que debemos de considerar para ir apuntando hacia qué tanto religiosos somos. Entonces, voy a aclarar esto de la ley. Hay rituales y reglas. ¿Sí me explico? Ser religioso me hace observar rituales y reglas. Jesús viene a romper los rituales y nos da 3 ordenanzas básicas que nosotros debemos de seguir. Jesús rompe los rituales. Miren, les voy a explicar algo. Cuando la iglesia primitiva comenzó, la iglesia no se reunía como nosotros. No era así. ¿Cómo se reunía la iglesia primitiva? ¿Qué nos dice Hechos de la iglesia primitiva? Que se reunían en casas. Si nosotros quisiéramos hacer lo más puro, siendo cristianos, como la iglesia primitiva lo hizo, lo haríamos en casas, no en edificios, no en auditorios donde hay luces de colores y así, no. Lo más puro sería hacerlo en casas, porque así empezó la iglesia. La iglesia creció, fue perseguida, pasó el periodo de persecución. Nerón persiguió a Roma, Vespasiano persiguió a Roma, hasta que llegó Constantino. Estos son los emperadores romanos. Cuando llega Constantino, él se establece como el primer papa, como el vicario de Cristo. Y él se considera el líder, entonces Roma pasa a ser del perseguidor de la iglesia a el favorito de la iglesia. Y entonces Constantino con el siguiente papa establecen el cristianismo como la religión del imperio romano.
Los cristianos entonces ya no son los perseguidos, los que se reunían en cuevas y en casas ocultándose para no ser muertos por la persecución religiosa. Ahora son los mandamás. De un día para otro, el cristianismo se vuelve la religión más importante. Por eso la religión tradicional se titula así: cristianos apostólicos romanos. Ese es el nombre correcto de la religión católica. ¿Por qué? Porque surge del cristianismo. ¿De dónde surge el catolicismo? El catolicismo surge de la iglesia cristiana. Se comenzó a torcer. Por eso, ¿cómo comienza el culto a las imágenes, a los santos? Bueno, porque cuando cuando el Papa deja libre a los cristianos, ahora los cristianos pueden hacer reuniones. Y entonces comienzan las construcciones de iglesias. Y el formato que nosotros hacemos hoy de iglesia es el mismo formato que tenía Roma. Incluso la predicación, esto que estamos haciendo en este momento, esto proviene de la cultura griega. No hemos cambiado mucho en realidad. Ahora, ¿por qué me reúno? ¿Reunirme me hace religioso? Porque canto. ¿Cantar me hace religioso? Porque me bautizo. ¿Bautizarme me hace religioso? Quiero comenzar respondiendo de esta manera. Jesús vino a quitar los rituales. Una de las principales discusiones de la iglesia primitiva era la religiosidad. Porque la primera iglesia fue judía. Y como buenos judíos querían que la iglesia creciera en un ambiente ritual. Una de las principales exigencias de la iglesia primitiva hacia otros que no eran judíos era que se tenían que circuncidar, por ejemplo. Que tenían a fuerza que guardar el sábado. Que tenían a fuerza que llevar a cabo ciertos rituales. Y la iglesia discute esto y dice: ya no más, no hay rituales. Iglesia, no hay rituales. No necesitamos hacer ningún tipo de ritual. Entonces, Neri, cuando cantamos, ¿no hacemos un ritual? No, adoramos a Dios. Nos conectamos con Dios. Ahorita voy avanzando un poquito más allá para que esto quede claro. Pero no hay rituales. No hay ritual que puedas hacer que te vuelva más cristiano. Por eso muchos preguntan: oye, Neri, le preguntan a cualquiera, a un pastor, y le preguntan: oye, si alguien no se bautiza, ¿se va a ir al infierno? No. Si aceptó al Señor como su Salvador, ya está del otro lado. De hecho, el mejor ejemplo de la no religiosidad está en Jesús colgado en el madero, en la cruz, y al lado el delincuente que murió con él. ¿Qué le dice el delincuente? Jesús, si puedes, que yo despierte, que yo esté contigo en tu reino. ¿Y qué le responde Jesús? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó el hombre? No. ¿Se casó? No. ¿Tomó Santa Cena? No. Entonces estas cosas no me pueden salvar. No hay ritual que te salve, porque esa es la marca que establece la religiosidad, la salvación. Si digo groserías, ¿me voy a ir al infierno? Si hago tal cosa, ¿me voy a ir al infierno? Si dejo de hacer tal cosa, ¿me voy a ir al cielo? Eso no define la salvación. La salvación está definida por mi fe en Cristo. ¿Me están entendiendo? Mi salvación está definida por mi fe en Cristo. En ese sentido, no hay ritual que nos pueda salvar. No hay ritual, iglesia. No hay ritual que me ponga en una situación en la que yo pierda mi salvación. Así es de que quiero darte esta primera libertad. No necesitas hacer rituales. No lo necesitas.
Durante años se le ha exigido, y no digo que está mal esta característica de la iglesia, es una simplemente características de la iglesia, pero yo crecí en un lugar donde se le exigía a la mujer tener un velo puesto en la cabeza. Eso es un ritual. ¿El velo me va a salvar? ¿Me va a poner en algo, me va a beneficiar en algo con Dios? No, porque los rituales se acabaron. Los rituales ya no existen. Si pudiéramos mencionar que tenemos ordenanzas que asemejen a un ritual, son las ordenanzas dadas por Jesús, y son estas. La primera, el bautismo. Una persona que es cristiana se debe de bautizar. Esta es una ordenanza de Jesús. Ahora, ¿qué es el bautismo? El bautismo es una confesión de fe pública. Ese es el concepto, la esencia del bautismo, es una confesión de fe pública. Yo digo públicamente a la iglesia, al mundo y a Dios, que yo ahora creo en Dios y que mi fe está puesta en Cristo. Eso es el bautismo. La segunda ordenanza es tomar Santa Cena. Y la Santa Cena es una onda bien espiritual. Por eso Pablo dice estas cosas. El que come y bebe indignamente, bebe su propia condena. Y luego aclara Pablo, por eso hay muchos enfermos entre ustedes y algunos han muerto. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Por qué tomar Santa Cena es tan espiritual? Incluso Pablo en una de sus discusiones él habla y equipara lo ofrecido a los ídolos con la Santa Cena. Y lo equipara porque es un asunto espiritual. ¿Qué es la Santa Cena? Hay dos requisitos fundamentales para participar de la Santa Cena. Número 1, tener una fe inquebrantable en Jesús. Ese es el requisito número 1 para participar de la Santa Cena. Y el número 2 es el que nos responde las palabras de Pablo. Pablo dice, o mejor dicho, la segunda razón para tomar Santa Cena es tener una conciencia limpia. ¿Saben qué hacemos cuando tomamos Santa Cena? Nos ponemos a cuentas con Dios. Nosotros tratamos de hacerlo una vez al mes. Últimamente no lo hemos hecho, pero retomaremos esto ya en el próximo mes. Siempre el primer domingo de cada mes, aquí tomamos Santa Cena, porque es una ordenanza de Jesús. Nos ponemos a cuentas con Dios, pedimos perdón, nos conectamos con Dios. No estoy haciendo una especie de ritual para obtener algo, solamente es un ejercicio de perdón, de pedir perdón a Dios por mis pecados. ¿Me están entendiendo? No es una carga, no es una cosa ritual que nos coloque en una cosa rara con Dios. No. Es la número 1 es una confesión de fe pública. La Santa Cena es un momento donde pedimos perdón a Dios. Y el número 3 es el matrimonio. ¿Por qué? Porque la iglesia asemeja a una novia y Jesús a un novio. La Biblia nos da la imagen de que Jesús es el novio y pronto vendrá por su iglesia, por su novia. Entonces, el matrimonio es un sacramento, es un mandato de Jesús. Esos son los únicos que debemos de cumplir. De ahí no hay otra cosa que debamos de hacer. Entonces, ser religioso por ser cristiano es bautizarme, tomar Santa Cena y casarme. ¿Me están entendiendo? Ahora, quiero profundizar en esto un poquito más. Acompáñenme al libro de Deuteronomio para que observemos unas leyes que parecen rituales, pero no lo son, que nos asemejan más a los 10 mandamientos, pero quiero que lo veamos para que me puedan entender un poquito más de lo que estoy hablando. Deuteronomio 22. Deuteronomio 22. Dice así: si ves que un buey o una oveja de tu hermano se ha extraviado, no te hagas el desentendido,
sino llévalo enseguida a su dueño. Si el dueño no es tu vecino o no lo conoces, lleva el animal a tu casa y cuídalo hasta que el dueño te lo reclame. Entonces se lo devolverás. Lo mismo harás si encuentras un burro, un manto o cualquier otra cosa que se le haya perdido a tu hermano. No te portes con indiferencia. Me encanta esta frase. Luego dice, si en el camino encuentras caído un burro o un buey, perdónenme, lo voy a poner en pantalla, se me olvidó, es Deuteronomio 22. Ahí estoy, voy en el 4. Si en el camino encuentras caído un burro o un buey que pertenezca a tu hermano, no te hagas el desentendido, ayúdalo a levantarlo. La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. Ahora, ¿qué ven ustedes de diferente entre el versículo 4 y el 5? El 4 dice, si en el camino encuentras caído un burro o un buey que pertenezca a tu hermano, no te hagas el desentendido, ayúdalo a levantarlo. Pero el 5 parece más agresivo, ¿no? Se escucha fuerte. Dice, la mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. El primero nos gusta, ¿no? Y el segundo no tanto, ¿no? Porque entonces había hace muchos años una discusión de que si las mujeres usaban pantalón ya estaban cometiendo el super pecado del universo, y a los hombres que se atrevían a usar una blusa de mujer o una falda ya estaban casi con un pie en el infierno, ¿no? Esta ley, esto que estamos contemplando aquí, es ley moral, es ley ética. Y nos llama al comportamiento correcto, nos llama a ser buenos. Es aquí donde entra la gran diferencia de si somos religiosos o no. ¿Por qué yo me comportaría de esta forma? Ahora, el versículo 5 nos habla solamente de identidad de una mujer y de un hombre, solamente eso. ¿Por qué esto no me aplica a mí? Porque muchos exigentes de la Biblia van con alguien, con un hombre que tiene una falda y le dice, mira, Deuteronomio 22:5 dice esto, por lo tanto tú estás pecando y te vas a ir al infierno. Esta sección de la ley no es una exigencia ritual. Son secciones de la Biblia que nos llaman al buen comportamiento, solamente. Que nos llaman a tener una identidad de mujer y una identidad de hombre. Eso es verdad. ¿Me explico? Pero si nosotros en nuestra cultura, miren, por ejemplo, que según este versículo, ¿qué le vamos a hacer a los hombres en Escocia? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los mandamos a todos al infierno porque usan falda? No. Además, ¿quién dijo que la falda era exclusiva del hombre? Y no estoy planteando una discusión rara, estoy planteando una discusión de que en Escocia los hombres usan falda. Y ya. ¿Me explico? Es un asunto cultural. Entonces, estos pasajes debemos de entenderlos correctamente y comprender que nos están llamando a un correcto entendimiento de la vida y del buen vivir, del comportamiento. El versículo 4 nos dice, si ves a alguien que necesite ayuda, dáselo. Y el versículo 5 dice, mira, ten cuidado, cuida tu identidad. Eres mujer, cuida tu identidad de mujer. Eres hombre, cuida tu identidad de hombre. Solamente eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Es todo. No está planteando un asunto ritual, porque para empezar, estas partes de la Biblia no son exigencias rituales. Hay otra sección de la ley que sí es
exigencia ritual. Por ejemplo, la del cordero. Esa era una exigencia ritual, pero en Jesús todo lo ritual se acabó. Y esta sección de la ley, como muchas otras que ustedes pueden leer en la Biblia, son palabra de Dios que nos lleva a vivir correctamente. La pregunta es esta: ¿por qué yo debo de vivir correctamente? ¿Por qué yo debo elegir vivir como el versículo 4 y como el versículo 5? ¿Por qué? ¿Por qué comportarme de esa forma? Y esto que les voy a decir en este momento es lo que me debe de definir como una persona no religiosa. El centro del cristianismo, el concepto correcto del cristianismo, es personas que tienen una relación con Dios. Toda la Biblia, toda la Biblia nos revela a Dios. Y toda la Biblia nos lleva a tener contacto con Dios. La muerte de Jesús, el día que Jesús murió, esto se los he platicado muchas veces. El día que Jesús murió, en el asunto ritual, en el templo está, la parte del templo, hagan de cuenta este lugar, estaba dividido por una cortina, por un velo. La Biblia lo llama velo. Y de este lado, un lugar más pequeño, más reducido, se le llamaba el lugar santísimo y representaba el lugar donde la presencia de Dios estaba. Y del otro lugar, el lugar más grande, era un lugar que se le llamaba el lugar santo, donde habían cosas que representaban una forma de conexión con Dios. Pero cuando Jesús murió, hubo un terremoto. Y esto que pasó es muy interesante y muy revelador. El libro de Mateo cuenta, el relato dice que hubo un terremoto y el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se partió a la mitad. La única persona que podía entrar al lugar santísimo era un sacerdote con derecho de sangre. Hoy en día los judíos ya tienen en los planos del nuevo templo. Y escuchen esto, ellos tienen guardada la configuración del ADN de la tribu de Leví. Los únicos sacerdotes que podían entrar del lugar santo al santísimo, por derecho. Pero cuando Jesús muere, el velo se rompe y esto significa que todos, quien quiera puede pasar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué te hace entrar del lugar santo al lugar santísimo? ¿Por qué solamente el sacerdote podía? Primero, porque tenía la ordenanza ritual. Pero segundo, porque era el único que podía establecer en una forma de ritual de santificarse a sí mismo y poder entrar a la misma presencia de Dios. Pero ahora el sacrificio de Jesús ya no hace limpio solamente al sacerdote, ni le da derecho solamente al sacerdote. La sangre de Jesús nos da derecho a todos. El que quiera entrar al lugar santísimo lo puede hacer. La obra de Jesús, el sacrificio de Jesús, nos abre la puerta de pasar del lugar santo al lugar santísimo, donde Dios mismo se encuentra. Por eso la Biblia dice frases como esta: acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Tú tienes libertad. Te lo voy a poner en este ejemplo. Supón que tienes una novia. Así te lo voy a ejemplificar, me vas a entender más. Tienes una novia, un novio. Y ella quiere construir bien la relación. Dios quiere construir bien la relación. Entonces la novia te dice: mira, Neri, yo creo que yo estoy bien contigo, vamos bien, siento bonito, esto va bien. Y yo quisiera seguir adelante con esta relación. Pero no me gusta que te bañes cada 4 días. No me gusta.
no me gusta ese hábito de ti. Entonces ella me dice fijamente, si quieres que esta relación continúe, si quieres que nos casemos, como tanto dices, entonces deberías de bañarte más. ¿Está mal esta petición? No. Solamente le está pidiendo ¿qué? Que se bañe, que sea limpio. ¿Sí me explico? Eso es no ser religioso, porque te conectas con Dios. Y Dios dice, bueno, vamos a avanzar. Bueno, está bien. ¿Quieres seguir esta relación? Me parece perfecto. Yo quiero darte todo, Vamos a avanzar con esta relación. Pero hay cosas que debemos ajustar para que te vaya bien. Así es de que estas cosas deben de cambiar. Ahora ahí les va la onda religiosa. Mismo caso, misma novia, mismo novio. Y ella dice, me molesta que seas tan sucio, me molesta. Y te ordeno que te bañes. Y si no te bañas, no me voy a casar contigo. ¿Qué está haciendo esta novia? Se está poniendo ¿cómo? Aparte de tóxica, está condicionando algo. Y está poniéndose en modo exigente. Y entonces, ¿qué digo yo? No, pues así sí me baño. Si el precio de estar contigo es bañarme, entonces me voy a bañar. Pero lo hago, ¿por qué? ¿Me lo pidió amablemente? ¿Cómo me lo pidió? Me lo condicionó. Si tú estás cambiando tu vida y si piensas que Dios te lo está exigiendo, ¿cuál regla, cuál obligación? Estás llevando mal tu vida cristiana. Sí. Si yo quiero cambiar algo, si Dios quiere que yo cambie algo, lo puedo hacer. ¿Por qué? La forma de definir la religión es esta. Acompáñenme al libro de Juan, por favor. Perdónenme, la primera carta de Juan, la carta universal, por favor. Este es el capítulo 3, dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí nos da una primera línea, el versículo 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué dice el versículo 8? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Saben qué dice la ley? Ama a tu prójimo. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿cómo podrías resumir la ley? Y Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero dice, ama al Señor con tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y luego les dice, el segundo mandamiento es este y es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la ley. Eso, ya, se acabó. No hay más. Pero ¿cómo me introduzco en la ley?
¿Cómo obedezco a Dios? La respuesta está en el versículo 8 de Juan 4, perdón. El que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. ¿Cómo puedo amar a Dios? ¿Cómo puedo amarlo? Conociéndolo. ¿Cómo puedo respetar a otros? Conociendo a Dios. ¿Cómo puedo portarme mejor? Conociendo a Dios. Quiero liberarlos esta noche, iglesia. Si ustedes quieren cambiar su vida, la onda no es tratar de cumplir o tratar de ser buenos obligatoriamente. Ese no es el camino. El camino para cambiar nuestras vidas es conocer a Dios. Y aún así, la vida no será perfecta. ¿Por qué? Pablo habla de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Pablo dice, cuando quiero hacer algo que debo hacer, no lo hago. Cuando quiero portarme bien, no lo hago. No sé por qué. Lo malo sale de mí y termino haciendo lo malo. Y lo bueno que yo quiero hacer no lo hago, sino termino haciendo lo malo. Y luego termina diciendo Pablo, es que existe la ley del pecado. Iglesia, vas a seguir equivocándote. Vamos a seguir pecando. Libérate, tranquilo, la vas a seguir regando. Esa es la verdad. Debe de ser menos poco a poco. Hay una santidad progresiva. La teología nos define una santidad progresiva. ¿Qué significa? Que voy mejorando poco a poco, que voy cambiando poco a poco, pero perfecto jamás. Jamás vas a ser perfecto. Sí, debes de ir cambiando. ¿Por qué? Porque conoces a Dios. ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo sabes por qué tu vida está cambiando? Porque conoces a Dios. Siempre les cuento esa historia con Sonia, tu hermana. A Sonia jamás nunca, en todo el tiempo que le discipulamos, que le enseñamos todo, jamás ella escuchó esto. Sonia, no digas groserías porque está mal. Nunca se lo dijimos. Y nunca le dijimos a Sonia, no hace esto. Y ahora quiero hablar de algo específico. A Sonia jamás le dijimos, Sonia, esa música que escuchas está medio mal. Jamás le dijimos, Sonia, deberías de cambiar la música que escuchas. Nunca. Ahora no digo que la haya dejado de escuchar, yo no sé. Pero cuando caminamos, cuando paso al lado de su casa, pues es mi vecina. Y es imposible no escuchar la música que escucha. Y de repente ella comenzó a cambiar la música que escuchaba. Jamás ella escuchó un juicio que le dijera, esto que estás haciendo está mal. ¿Me explico? Simplemente pasó. ¿Por qué? Me preguntan por qué. Porque Sonia se empezó a relacionar con Dios. Diana es boxeadora de profesión. Y buena boxeadora. Y la razón por la que llegó a Dios fue por una pelea. Por algo que salió mal en una pelea. Y Diana siempre me expresa esto. Si algo cambió Dios en mí, fue mi carácter. Ya no respondo igual. Ya no canto el tiro luego. Dios la cambió. ¿Saben cuántas veces le dijimos a Diana, deberías de mejorar tu carácter? Porque eres muy enojona y luego te vas a los golpes. ¿Saben cuándo lo dijimos? Nunca. La iglesia no puede señalar con el dedo y decirle a alguien qué está bien o qué está mal. Eso es ser religioso. Eso es religiosidad. Conectarme con Dios es ser espiritual. Lo contrario de ser religioso. Y ser espiritual es conectarme con Dios.
Grábese este texto. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si tú te conectas con Dios, lo bueno va a fluir de tu vida. Lo bueno va a empezar a salir. ¿Cómo? No me preguntes, yo mismo lo experimenté. Que cómo salí de la pornografía, que cómo salí de ahí, que cómo es que pude trabajar eso en mi vida. Cuando me empecé a conectar con Dios. Cuando me tiré un día y le dije, Dios, ya no puedo con esto. Yo crecí toda mi vida en la iglesia y estar en un ambiente de pornografía a mí me rompía el corazón. Porque yo siempre quería agradar a Dios, siempre quise ser bueno. Y mi corazón religioso quería decirle a Dios, Dios, ya no puedo con esto. Y un día recuerdo que me conecté con Dios y se empezó a ir. Luego, no. Pero empecé a ser libre. Y experimentar esa libertad me la dio conectarme con Dios. ¿Saben cuántas veces hablé con alguien y solamente me hablaron religiosamente? Me juzgaron, me miraron, me pusieron el dedo y me dijeron, eres un pecador. Varias veces. La religiosidad no nos va a llevar a ningún lugar bueno. Por eso dice Santiago estas palabras. Vamos a regresar ahí y vamos a terminar. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Santiago está hablando de la hipocresía y está hablando directamente del chisme, de aquello que no podemos, que no hemos controlado con nuestra lengua. Y luego dice el versículo 27, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Esta pequeña frase nos dice la primera parte de la ley, las reglas. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. En otras palabras, ser bueno, ser una buena persona. Si tú lees la Biblia y la analizas, te vas a dar cuenta de que la ley lo único que hace es poner un modelo de conducta, de ética y de moral a las personas, que es bueno. Por eso mucha confusión, por eso muchos se pierden en la ley, porque no saben, tratan de aferrarse a ser buenos con Dios, y en su afán de ser buenos con Dios se vuelven religiosos. Eso no está bien. La Biblia es la ley, es la ley, dice Jesús. Y la Biblia dice que la ley nos revela qué está bien y qué está mal. Eso es la Biblia, eso es la ley. La ley nos dice qué está bien y qué está mal. Y la Biblia nos invita a ser buenos. Ya, así de simple. ¿Me explico? Y la segunda parte que dice Santiago es, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Olvídate de los rituales, no los necesitas. No los necesitas. Hace unos meses fuimos a un congreso y llegó un hermano que se dedica a sacar demonios. Y él venía con una espada real. Y en el evento se puso el ambiente espiritual tan raro que parecía que mover la espada sacaba demonios. Eso es ritual. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Que el nombre de Jesús tiene poder y no necesitas ni siquiera gritar. Solo di, sal fuera, espíritu, en el nombre de Jesús. Ya. ¿Necesito una espada? No. Una amiga que conocimos hace tiempo, que llegó a pasar problemas de la mente, nos decía, ¿alguna vez le has cortado la cabeza a un demonio? Yo te dije, no, nunca me ha pasado. No sé si se pueda, de hecho. Porque ella pensaba que su espada podía cortar la cabeza de un demonio. Y pensaba que por hacer movimientos específicos de danza
Iba a pasar algo espiritual. Eso es ritual, no es real, iglesia. No pasa nada. Eso es ritual, eso no da más, no quita, no aporta, no. No hay razón para creer en eso. Solo conéctate con Dios. Mira, te digo algo, si te conectas con Dios, hasta los demonios se van a ir. Sin necesidad de hacer una trifulca espiritual para que se vayan. No estoy diciendo que no los echemos fuera, pero mientras tú más te conectas con Dios, más tu vida es llena de Él y más tu vida cambia. ¿Me estás entendiendo? No seas religioso, no necesitas rituales. Sé libre, conéctate con Dios. Eso te volverá una persona espiritual, no una persona religiosa. Una persona espiritual cambia por conectarse con Dios. Una persona religiosa cambia por obligación, porque cree que lo tiene que hacer, porque cree que Dios lo va a destruir si no llega temprano a la iglesia. Y tal vez está mal que diga esto porque deberían de llegar temprano a la iglesia, pero si me preguntan que si se van al infierno por no llegar temprano a la iglesia, pues no, es la verdad. Pero si fuéramos más espirituales, entonces nos congregaríamos más, seríamos mejores, porque significa que estamos conectados con Dios. ¿Me están entendiendo? Sí. Seamos libres, iglesia, y caminemos el camino de la verdadera religión. Conectarme con Dios. Si yo me conecto con Dios, entonces puedo responder a lo que Dios me dice. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Grábeselo en su corazón, ¿vale? Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque no tenemos que hacer ningún tipo de ritual para salvarnos.